cargas ya me han tallado la espalda. La Biblia en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice la palabra de Dios así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Tenga la amabilidad de sentarse. Y bueno, qué bendición poder estar aquí en esta hora para oír la palabra de Dios. Amén. Para oír lo que Dios tiene para con nosotros. Bueno, una bendición de Dios llamada Madre. Creo que no todo el mundo hará ese reconocimiento, porque quiero que miremos en esta noche que no solo se trata de palabras y de frases bonitas, sino de un reconocimiento. Amén. Que nos es imprescindible, o sea, nos es obligatorio hacerlo como hijos. Gloria a Dios. La Biblia destaca la mujer, el papel de la mujer, y yo quiero hablar un poquito de eso, de la mujer en la Biblia, de su historia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Imagínense cuánto me voy a demorar hoy. Antiguo y Nuevo Testamento, la mujer en la Biblia. Y el Antiguo Testamento pues resalta la creación de Dios y que creó al hombre y a la mujer. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le crea y le da una bendición en igualdad de condiciones. Amén. O sea, la bendición de Dios para esa creación que hizo hombre y mujer recibió algo que no separó, sino que puso a la mujer también en una condición de ¿qué? De una misma altura, de un mismo nivel, y le dio también la misma honra. Por eso dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que el libro del Génesis, en su origen, hablando del hombre y de la mujer, tenían la bendición los dos de que de administrar la tierra, de juzgar, de sojuzgarla y de llenarla, de poblarla. Entonces, aquí hay una bendición al mismo nivel. Lo que ha dañado y dañó desde allá, desde los orígenes, al hombre fue la desobediencia, el haberle hecho caso al maligno, hizo que esa bendición de Dios, que era en igualdad de condiciones, entonces dice la Biblia que el hombre tomó señorío sobre la mujer. Ahí dice en Génesis, a causa del pecado. Sin embargo, la historia de Israel en la ley dice que la mujer no fue menos importante en la historia de su pueblo, sino que cobró un papel grande. Y por ejemplo, uno de los casos clásicos de tantas mujeres que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está Ana,
la mamá de Samuel, la madre de Samuel, del profeta, encontramos que esta mujer tuvo una condición triste, ¿no? Esto que vino por el pecado, fíjate que en los tiempos de Ana tenía que vivir sometida a tener a que su esposo tuviera otra señora. O sea, tenía 2 esposas. Y la Biblia dice que esto no fue un hogar feliz. No era algo grato para Ana esa condición. Además, se le sumaba que una mujer que no tuviera hijos era una deshonra. O sea, era todavía más degradante. Pero lo que hizo la diferencia es que Ana conoció a Dios. Ana llegó a temer al Señor, y cuando le dio al Señor la oportunidad de ir hasta su presencia, hacia donde se hacía el culto, entonces Ana aprovechó una de las tantas veces que fue, decidió aprovechar la oportunidad e irse a la presencia de Dios, a hacerle un ruego a Dios, el cual Dios escuchó. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Dios le cambió esa vida que llevaba Ana, esa vida donde no era valorada, no era estimada, y entonces Dios le concedió un hijo. Y Ana la destaca la Biblia como una mujer que sirvió a Dios y siguió su esposo con su familia yendo cada año o cada tiempo a hacer las celebraciones y presentarse en la casa de Dios. Pero Ana decidió quedarse hasta que su hijo Samuel creciera un poco y fuera destetado. ¿Por qué? Porque ella le había hecho una promesa a Dios. La promesa era que cuando el niño ya tuviera cierta estatura y cierta fortaleza, desarrollo, ella lo dejaría en la presencia de Dios. Así que la palabra del Señor dice, por ejemplo, en primer libro de Samuel, versículo número 23, la parte B, dice: y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios muestra cómo le devolvió la honra y la dignidad a la mujer. O sea, que en la Biblia está claro y está destacado que Dios ama al hombre, al ser que Él creó, varón y hembra, en la misma condición. Amén. Así que el Antiguo Testamento muestra un papel importante donde Dios empieza a cambiarle el destino a la mujer. Hay mujeres, muchas otras mujeres en el Antiguo Testamento, que no voy a hablar de ellas. No, yo no voy a
aprovecharme de ustedes para tener una cantidad de tiempo. Voy a hacer solamente una reflexión. Pero lo que quiero destacar es cómo Dios ha obrado en la historia de la humanidad y cuál ha sido el papel de la mujer, como madre, como esposa y por supuesto como hija. Así que el ejemplo de Ana es un ejemplo motivador para entender que no importa la situación que una mujer viva en su propia casa, porque hoy también, en el siglo XXI, también la mujer ha sido objeto de mucho maltrato. La mujer ha sido maltratada, abusada y etcétera de cosas. Pero Dios ha obrado en aquellas que han decidido buscarlo a Él. Amén. ¿Para qué? Pues para cambiarles el destino, para darles un destino de dicha, de paz, de gozo, de esperanza. Y bueno, Ana tuvo la bendición de tener hijos, pero el primer hijo que tuvo lo crió hasta cierta edad y se fue hasta la presencia de Dios y lo dejó allá. O sea, ella se separó de ese hijo. Imagínate lo que es para una madre dejar un hijo. Pero cuando alguien como Ana sabía que ese hijo solo lo recibió por la voluntad de Dios, por el amor de Dios y la misericordia, entonces también ella obedeció y dijo: yo se lo pedí a Dios y a Dios se lo traigo, y los días que él viva será de Dios. Y lo dejó. Una mujer que dejó a su hijo. La Biblia en ese mismo libro, en ese mismo capítulo de Samuel, me menciona que Ana, después de que dejó a su hijo, Dios no la dejó sola, no la dejó desconsolada, sin más hijos, sino que le dio más hijos. Porque la Biblia dice que la estéril se gozó en tener hijos. Amén. Dios le concedió más hijos y claro, ella cada año subía a visitar a su hijo, le hacía tremenda ropa, tremendos trajes y estaba atenta de su hijo. Oiga, eso es una mamá. Una mamá, no importa a qué distancia estén sus hijos, siempre estará pensando en ellos. Gloria a Dios. Pero ya para ir avanzando, entremos al Nuevo Testamento. Mire ya cuánto corrí. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes, el poderoso, santo es su nombre. Entonces en el Nuevo Testamento encontramos una mujer que viene a ser destacada, porque viene a ser la madre del Señor Jesús. Pero ¿cómo fue que eligió el Señor a esta mujer y qué características tenía? Bueno, ella dice en el versículo 48 del capítulo 1 de Lucas: porque ha mirado la bajeza. Esa palabra bajeza se traduce también como la sencillez o la humildad de su sierva. En otras palabras, ella era una servidora fiel, humilde, sencilla, que estaba siempre buscando a Dios, y aunque era una
jovencita, porque no era una señora ya, era una virgen, porque así decía el profeta, así dijo, que el Cristo, el Mesías, nacería de una virgen. Así que aquí la encontramos a ella cuando el ángel la visita, el ángel del Señor, y María tiene que decir eso. O sea, ¿cuál es la condición para que Dios se manifieste en la vida de una mujer y le cambie el destino? Que sea sierva de Dios. Que Dios esté en su vida. Así que en la agenda que hace una mujer, necesita también meter a Dios en su proyecto y tenerlo como lo principal de su vida, porque si Dios llega a estar en su vida, así esté en un hogar que tenga la situación que tenga, Dios es capaz de cambiarle ese destino. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a veces la gente cree lo que la Biblia no dice. Hay gente que tiene problemas en la casa, en la familia. Entonces dicen, no, eso es una maldición generacional. O sea, eso viene de la generación. Si en su papá, si sus abuelos, toda esa familia ha sido así, entonces usted tiene la misma herencia de esa maldición. Eso no lo dice la Biblia, ¿oyó? Eso no lo dice la Biblia. Yo enseño y predico y le digo a usted que crea lo que dice aquí. Amén. Porque cuando el hombre cree lo que dice, la mujer cree lo que dice la Biblia, entonces va a heredar de Dios ¿qué? Bendiciones. Amén. Y no existen las maldiciones generacionales. No, eso no existe. Lo que existe es el pecado en el hombre. Y cuando el hombre conoce a Dios, el pecado se acaba. Porque la maldición del hombre es el pecado, no la generación por donde venga. Sí, la maldición del hombre es estar sin Dios. Esa sí es una maldición, no tener a Dios, porque es estar bajo la esclavitud y el dominio del mundo, de Satanás y de la carne. Esa sí es una maldición, pero la bendición del Señor es estar aquí en su presencia, como lo están esta noche, toda esta cantidad de mamás y están esta cantidad de hijos e hijas, porque aquí todas, aunque algunas son madres, también son hijas. Amén. Y aunque su mamá no esté viva, también son hijas. Gloria a Dios. Así que María se muestra en el Nuevo Testamento como una mujer que dice que en las generaciones le van a llamar bienaventurada. O sea que a ella se le iba a reconocer en toda la historia de la humanidad como una mujer bienaventurada. ¿Por qué? Porque Dios había hecho cosas grandes en su vida y ella no tenía otra cosa que glorificar su santo nombre. Y ella tenía que decir, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que María, la madre del Señor, reconoció a quién, al Salvador, reconoció a Dios como su Salvador. Por eso nosotros no predicamos que María sea una salvadora, porque ella reconoció a Dios como Salvador. Amén. Jesús, en sus últimos momentos de vida, dice la Biblia que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí entonces la Biblia me empieza a mostrar que Jesús se preocupó por su mamá. Amén.
Y hasta en el último instante de su vida, Jesús no se quedó y no la dejó a la deriva. Bueno, ella va a sentir, claro, todo lo que tuvo que padecer, porque María fue una de las mujeres que tuvo que padecer el menosprecio. María, esa muchacha con su novio, habían celebrado el desposorio, un preámbulo a lo que era la boda, que podía durar hasta un año. Y estando en ese preámbulo, le empezó a crecer la barriga. Por eso a Jesús lo llamaron hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque si está alguien de novia, está esperando la hora del matrimonio, pero al acercarse la hora del matrimonio, la barriga le empieza a crecer. ¿Qué mensaje está enviando? Pues que no esperaron al matrimonio. Así que María le tocó cargar con ese vituperio de que ella no había sido una mujer como tendrían que ser las condiciones que imponían en esa época, y según la religión judía no había esperado. Entonces Jesús fue llamado hijo de fornicación. Así que ella vivió el menosprecio, pero solo María sabía contundentemente que ella nunca estuvo con un hombre, solo que ese embarazo fue del Espíritu Santo. Amén. Eso dice la Biblia, porque José, como también estaba animado, el amor que tenía por ella se vio como borrado, un poco trastornado, cuando dijo, bueno, y esta mujer está embarazada y no es de mí. Así que José la quiso dejar. Él la iba a dejar, la iba a abandonar. Obvio que José de alguna manera se autoculpaba, porque al estar ya en la hora cerca, ya después de haber pasado el desposorio, y él dejarla, ¿qué se suponía que iba a pensar la gente, la comunidad, los vecinos? Ese sinvergüenza la embarazó y se largó, la dejó abandonada. Pero como Dios tiene planes, y los planes de Dios siempre son perfectos, amén, cuando José estaba pensando en abandonarla, en dejarla, un ángel del Señor se le apareció y dijo, oiga José, no tengas miedo, no te asustes por lo que pasó con tu prometida. ¿Quieres saber de quién está embarazada? Porque esa era la preocupación de José. ¿Quién embarazaría a mi mujer? Oiga, ¿quién es? Dijo, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Desde ese momento José la recibió, pero dice la Biblia que no durmió con ella hasta que nació su hijo primogénito, al cual le pusieron por nombre Jesús. Gloria a Dios. Así que aquí está la muestra que María fue una mujer que tuvo luchas. Eso no fue así de, vea, las bendiciones y las cosas grandes de Dios no vienen así, que caen del cielo y solamente es, uy, yo venga y la recibo, las abrazo y la llevo a la casa. No, la vida tiene luchas, tiene dificultades, pero quien está dirigido por el Señor tendrá grandes bendiciones, y cuando se vea abocado al momento más difícil, ahí estará el Señor para ayudarle. María está viviendo el momento más terrible. Creo que para una mujer el momento más terrible
es ver al hijo y no poder hacer nada por él. Creo que los que somos padres y hemos visto a nuestros hijos en el momento, a veces hemos querido mejor que el dolor que tiene, que el problema que tiene ese hijo o esa hija, lo pudiéramos más bien tener nosotros y no ellos. Para María tuvo que ser desgarrador la imagen de Jesús destrozado, porque Jesús fue destrozado, le arrancaron toda su carne. Contar puedo todos mis huesos, sobre mis espaldas hicieron surco los aradores, dice la palabra de Dios. Así que el cuerpo del Señor estaba destrozado por el látigo y María estaba viendo esa imagen. Pero quien sigue al Señor tendrá siempre una salida. María no quedó a la deriva. Había un hijo ahí que le dijo al discípulo que se acercó a él, le dice: mira, ahí está tu madre, esa es tu mamá desde ahora en adelante. Así que Juan tuvo dos mamás. Vea, le asignaron, él tenía su propia mamá. Oiga, y la mamá de Juan y de Jacobo no eran cualquieras. Estas mujeres, según Mateo 27, 55, mire, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Y el versículo 56 del capítulo 27 de Mateo dice: entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así que era la mamá de Juan y de Jacobo. Ahí estaba, ella siguió al Señor, pero aparte de eso, Juan le cargaron la tareita de tener otra mamá, o sea, de cuidarla. No era solamente tenerla, era que él tenía que velar por ella, tenía que ayudarla. ¿Por qué? Porque quedaba desprotegida. ¿Qué significa eso? Y aquí voy concluyendo. Que hay un deber de los hijos para con los padres. Amén. Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí la Biblia habla de papá y de mamá en igual de condiciones en el Nuevo Testamento. Pero esto es traído de la ley, porque en la ley estaba escrito que había que honrar al padre y a la madre en igual de condiciones. Entonces, aquí el apóstol San Pablo, que es el que escribe a los Efesios, que es un versículo que lo saben todos los niños o los que se han criado en la iglesia, en escuela dominical, este versículo se lo saben de memoria. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que honrar no es solo de un día, no es un mensaje bonito. Honrar implica sacrificio, implica ¿qué? Obediencia, implica entrega. Bendito sea el Señor. Y de alguna manera la Biblia dice: honra a tu padre, pero no hace una aclaración porque él sea bueno o malo o regular, porque esa mamá sea... No, es que porque hay madres excelentes, muy buenas, pero también hay la otra cara de la moneda. Hay mamás que no han hecho el papel de mamá. Por eso hay hijos que los criaron los abuelos, porque la mamá los abandonó. En algunos casos, porque las condiciones
no fueron fáciles y les tocó, pero en otros casos no fue porque no hubieran condiciones difíciles, sino porque sencillamente se lo dejaron. Así que el deber de una mamá, la que se hace mamá, si se pone en las manos de Dios, Dios le va a ayudar para criar ese hijo, para criar esa hija. Dios le va a bendecir, porque nosotros como padres también tenemos la obligación y la responsabilidad de velar por ellos, porque ellos no eligieron venir. Fuimos nosotros los que decidimos. Amén. Y de alguna manera, aunque el hijo no haya venido por la conveniencia que la persona, que esa mamá o papá quisieran, pero de todas maneras hay un hijo y ese hijo merece el cuidado, merece también la entrega. Aquí hemos leído en la Biblia, hemos mirado algunos ejemplos de esas mamás que desde el Antiguo Testamento se esforzaron por cuidar a sus hijos. Y en el Nuevo Testamento hemos mirado a María, la Madre del Señor, hemos mirado a las mujeres que le sirvieron al Señor en el Nuevo Testamento, y hemos mirado también a la madre de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo, que siguieron al Señor y que le sirvieron. Así que el Señor, por eso manda desde el Génesis: por tanto el hombre dejará padre y madre. O sea, como se conforma un hogar, lo normal, la ordenanza de Dios es así. ¿Cómo se conforma un hogar? Cuando el hombre se casa, dice que dejará, no dice que abandonará, sino que dejará en el sentido de que se separará de la mamá y del papá y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así es que dice la Biblia. Por eso cualquier otro invento que se haga, porque hoy las circunstancias son muchas que hacen que el hombre tenga que decir: no, yo me caso, pero me toca quedarme aquí en la casa, o hay que traerme a mi chinito para acá, a mi chinita para acá, porque no puede. Pero la Biblia tiene una sola bendición. Amén. En estos días yo me enteré, oiga, no me acuerdo quién fue, pero alguien estaba así, por allá metido en casa, y definitivamente entendió, por si cuando uno entiende esto y lo obedece, pues ¿qué le viene? Pues la bendición de Dios. Entonces esa persona entendió lo que Dios dice en su palabra y se salió de la casa de ser una carga, porque a veces los hijos se le convierten en una carga al papá, a esa mamá. ¿Y qué hace esa pobre madre ahí? Se le mete el hijo. Pues tratar de cuidar del hijo, de la nuera, de los nietos, y mire a ver cómo se parte el alma trabajando para ayudarlos. Pero el hijo debe ser responsable. Amén. Si hemos elegido una vida, tenemos que asumirla. Gloria a Dios, porque es que eso es lo que enseña la palabra. Y yo por eso a todo el mundo que hablo del tema dice: no te puedo decir otra cosa que lo que dice aquí. Porque todos los que hacen como dice aquí, les va a bendecir el Señor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Bueno, si esa mamá es responsable, tiene principios, tiene valores y te enseña las cosas, pues no menosprecies. Porque hay madres que yo he escuchado testimonios, usted también. Yo escuchaba un testimonio de una mamá que le decía al hijo: vea, prefiero verlo con eso que cargas en la cintura, con las armas que tienes ahí, que con ese libro negro y esa religión a donde te metiste. La mamá le decía al hijo:
Él lo instruía, ¿para qué? Para que siguiera delinquiendo. Bueno, un hijo que una madre le instruya eso, aléjate de esa mamá, porque no te va a guiar por un buen camino. Pero si hay una mamá que te está enseñando la palabra, que te está enseñando valores y principios, obedécelo, porque no solamente le obedeces a tu mamá, le obedecerás a Dios. Gloria al Señor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, y hablarán contigo cuando despiertes. Y termino con este. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Póngase de pie. Hoy en día es muy fácil, es muy común ya que los hijos se levanten contra los padres de una manera terrible. Hay muchas madres llorando por la conducta de sus hijos. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos papás y mamás que están desesperados, porque mientras uno tiene los hijos así, qué lindura, porque los hijos pequeños le obedecen a uno a las buenas o a las malas, porque lo castigan y de una vez. Pero dígale eso a un muchacho así: no me importa, haga lo que quiera. Así que criar hijos no es ninguna tarea fácil. Si darles comida y alimento y techo es difícil, lo más difícil es educarlos. Amén. Así que qué bueno que en esta noche que hemos oído la bendita palabra de Dios, Dios nos ayude a todos. Amén. Para honrar de verdad a nuestros padres, para honrar a esa mamá, porque ¿quién se levanta? Uno tiene que reconocer, los maridos, los esposos, tenemos que reconocer que quien hace el trabajo más duro por un hijo es la mamá. Ve, uno llega cansado del trabajo y se arregla, se baña, le dan la cena, lo que sea, y uno se acuesta. Esa mamá tiene que tener la comida, está con dolor de cabeza, porque las mujeres cargan con una cantidad de enfermedades encima, y no pueden decir que están enfermas, que están allá, porque a la mujer se le exige que tenga la comida. Los hijos le piden: mamá, la cena, mamá, el desayuno. Eso pasa. Por eso hay que valorar a esa mujer y hay que ayudarla. Amén. Y los que la tienen, los que la tenemos, bienaventurados, porque hay aquí personas que no tuvieron mamá, no la conocieron, pero alguien Dios le puso para que les ayudara. Demos gracias a Dios por esa mamá, sea la mujer más linda o no tan, pero démosle gracias a Dios. Y aquí en esta oración final, bueno, mi esposa me está enviando aquí para que oremos también. Hay una familia, creo que son vecinos, Javier Pedrosa Cárdenas, esta familia Pedrosa Olave, están muy enfermos, ¿sí? Son unos vecinos allí donde yo estoy en el conjunto. Creo que están con este mal terrible. Que el Señor obre en su salud. Amén. Vamos a orar por la hermana Nailce y su familia. También está
enfermita, que Dios la ayude y la sane. Amén. Porque tenemos esa esperanza y esas promesas de Dios. Él sana. Vamos a orar por cada familia, por cada mamá. ¿Cuántas madres aquí cargan con alguna enfermedad? Levante la mano. Es que esa es una realidad. Hay gente que tiene, no sé cuántas, hay mujeres que tienen, mi mamá sufre de la tiroides. Desde que yo me conozco a mi mamá, enferma. Y ahí está mi abuela. Dios la ha cuidado. Ha tenido misericordia y nos la ha guardado. Uno debe valorar, porque nosotros como hijos siempre tenemos esa tendencia a ser ingratos. Nos acordamos el Día de la Madre y el día del cumpleaños apurado, si es que nos acordamos. Y creemos que con decirle, la quiero mucho mamá y la amo mucho, quedó arreglado ese año. Pero la deuda es bien grande. Así que aquí no es tanto celebración, aquí es un reconocimiento que hagamos para que valoremos a ese ser que nos dio la vida, a esos padres que tenemos, y le demos gracias y oremos. Vamos a orar entonces por todas estas mamás, madres que están enfermas. Que el Señor les dé alivio. Amén. Porque yo siempre tengo un versículo en mente. Jesús andaba sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Hay unas dolencias que a uno se le meten, Señor bendito, que esos son como insoportables. Pero Jesús, ese es nuestro ayudador, hermanos. Amén. Ayer me metí una pasta de esas bien bravas para el dolor, porque me tenía un poco ya como dominado. ¿Y qué hice? No, yo no supe si de verdad eso me ayudó. Hoy dije, no, yo no voy a tomar más esa cosa. Y hoy estoy aliviado. ¿Qué hago yo? Aquí estoy, Señor. Usted sabe mi necesidad. Pero como yo sé que aquí hay una iglesia que está orando. Amén. Yo estoy agradecido con la iglesia. Sobre todo con esas mujeres que oran. Amén. Porque hay muchas mujeres que son entregadas a la oración. Así como hay también caballeros ancianos. Pero se destacan sobre todo las mujeres. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que Dios derrame bendición. Levante su mano, crea que el Señor va a obrar en esta hora. Ora por tu mamá, ora por tu esposa, ora por tu hija. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Todopoderoso Rey de la Gloria, en esta hora bendecimos a Dios. Glorificamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la palabra que hemos. Amor, no me falles.